Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos acercarnos a ti una vez más. Señor, nos postramos delante de ti y te decimos que te amamos, que te adoramos, que bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Padre, te ruego, Señor, que nos equipes para nuestra misión en la tierra. Señor, sabemos que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino para hacer buenas obras. Concentra nuestros corazones en tu misión para nosotros compartir el Evangelio y hacer discípulos. Recuérdanos cómo nuestros matrimonios, vidas familiares, trabajo y pasatiempos pueden ser avenidas para adornar el Evangelio a través de nuestra proclamación y estilos de vida que exalten tu santo nombre. Utiliza nuestro tiempo como cuerpo unido para edificarnos y enviarnos a ministrar tu Evangelio a este mundo. Señor, profundiza nuestro anhelo por el regreso de Cristo. Señor, que no busquemos la comodidad y alegría terrenal en vez de anhelar el regreso de Cristo, nuestra bendita esperanza, y pensar en las glorias del cielo. Que nuestro tiempo, Señor, entre tu pueblo nos lleve a tu santa presencia y nos muestre la gloria de una eternidad sin pecado y sin sufrimiento, Señor, donde te adoremos cara a cara. Oh Señor, anhelamos tu presencia y la restauración perfecta. Ven, Señor Jesús, ven pronto, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré.
soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto es crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres. Ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna.
bendiga. Reciba un afectuoso saludo de un servidor. Bien, y continuamos hoy con el estudio del libro de los Hechos. Tenemos una serie de sermones concernientes a la forma y a la manera como se predicaba en la iglesia primitiva, basado en el libro de los Hechos. En el primer capítulo vemos que el Señor Jesús entrega la gran comisión a los apóstoles, a los discípulos, y asciende a los cielos. En el capítulo 2 vemos que viene la promesa del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy especial. Y entonces ahí sale el primer discurso o el primer sermón del apóstol Pedro. Y hay una gran multitud que se convierte, una gran multitud de judíos recibe a Cristo, como 5,000. En el capítulo 3 vemos la curación de un cojo. Y igual, una buena cantidad de judíos se convierten. En el capítulo 4 vemos que Pedro y Juan son encarcelados, son enjuiciados. Y vemos que también de una manera milagrosa un ángel los libera y ellos siguen predicando. Y se presentan ante el concilio y dicen que mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. En el capítulo 5 también sigue la persecución del apóstol Pedro, de Juan. Y en el capítulo 6 la elección de los 6 diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, ¿no? Los más resaltantes. Ahí empieza otra historia. Y vamos a estudiar ahora el capítulo 7. La vida de Esteban, de este hombre valiente, de este hombre íntegro, tal cual el Señor nos pide que seamos, que tengamos fe en Él, que confiemos en Él, que vivamos para Él y que estemos llenos del Espíritu Santo. De eso vamos a ver ahora. Vamos a ver esa característica. O podríamos decir, ¿cuál es el secreto para predicar así como Esteban? Para tener esa actitud. Esteban fue elegido como diácono de la iglesia. Y dentro de sus funciones también estaba la de ser un predicador. Y fue un predicador muy usado por Dios, lleno del Espíritu Santo. Aparte de otras funciones que tenía en la iglesia, también era predicador. Entonces, vemos que la iglesia en Jerusalén va creciendo en números. Tenemos la iglesia cristiana llena de judíos y también la iglesia tradicional, dirigidos por los sacerdotes, por el Sanedrín, por el concilio. Entonces vemos que una gran cantidad de judíos viene a Jesucristo, se arrepiente de su pecado, recibe a Jesucristo y son ahora seguidores, son cristianos, llamados cristianos. Entonces, la gran preocupación de estos sacerdotes religiosos, los escribas, los judíos, estos del concilio, de la aristocracia, la autoridad de la iglesia en ese tiempo, se ven como amenazados, se ven como que están perdiendo popularidad y autoridad, y también sus feligreses en este caso, porque una gran cantidad de cristianos están recibiendo a Cristo. Entonces se inicia la persecución. Vemos que el sumo sacerdote le había dicho en el capítulo 4 a Pedro, en el capítulo 3 también, que ellos habían dado indicaciones que no predicase en ese nombre, o sea, haciéndose referencia a Jesús, que no se debe predicar en el nombre de Jesús. Entonces ellos continuaron. Y en este caso vemos aquí a Esteban. Y vamos a ver la vida de Esteban rápidamente en el capítulo 7. Aparece en el capítulo 6 y termina el capítulo 6 presentados a responder de una acusación falsa. Y cuando Esteban lo llevaron al concilio, le presentaron ante los jueces religiosos, dice que su rostro era como la de un ángel. Y ahí está la acusación.
En Hechos capítulo 6, el versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa, o sea, no para de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, se refería a la iglesia, y contra la ley de Moisés. Y le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, refiriéndose al templo otra vez, y cambiará las costumbres que nos ha dejado Moisés. Ese fue su delito, o sea, eso fue lo que de eso le estaban acusando y le estaban llevando ante el tribunal, ante el concilio para que sea juzgado. Testigos falsos, ¿ya? Acusaciones falsas. Entonces él fue llevado a la fuerza y lo pusieron ante el concilio. Y ahí era donde su rostro se pareciera de un ángel. ¿Se dan cuenta? Esa clase de testigo que el Señor nos ha mandado que seamos. No importa la situación complicada que puedas estar viviendo. Quizás puedas tener dificultades cuando vas a predicar. Vas a tener oposición. Quizás de pronto vas a tener muchas luchas. O quizás hasta necesidad de repente. Hoy en día en nuestra zona no vemos una situación así. Pero en otros países, como por ejemplo la India, el mismo hecho de que tú estés ahí, aparezcas por ahí, ni habla, o sea, sin hablar nada, ya se están imaginando que estás en contra de su religión, entonces ya eres perseguido. Y si empiezas a hablar de Jesucristo, o sea, no de su religión de ellos, ni su Dios, entonces tiene una persecución, pero a muerte. En la China, en Japón. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios que en nuestro lugar, en nuestra zona, todavía no hay ese tipo de persecución. Pero hay otro tipo de persecución. Otras situaciones que se presentan. Quizás puede ser tu desánimo, o puede ser quizás la forma como te presentas para predicar. En una situación complicada, triste, sucio, mala conciencia. Eso realmente es lo que hay que ver. El Señor dice que no hay ni uno justo, es cierto. Pero también tenemos que nosotros estar a cuenta con el Señor. Venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿no? Si tus pecados fueran negros o fueran rojos, vienen así como blanca lana. A eso se está refiriendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Él quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y la única forma de estar lleno del Espíritu Santo es estar en buena relación, en buena comunión con Dios. Entonces el Espíritu Santo toma control de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestro corazón. Nos dejamos guiar por la palabra. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. De eso vamos a hablar hoy. La característica del cristiano valiente. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema de hoy. La característica de un cristiano valiente. Entonces, nuevamente en Hechos 6:13 está la acusación. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo, o sea, contra el templo. Siempre los judíos se sentían orgullosos de su templo. Y ahí paraban todo el día. Iban 3-4 veces al día. En la mañana, en la tarde, ahí la gente estaba lleno. El templo. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces dijo, y es lugar santo y contra la ley de Moisés. Y le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Poco más de 30 años sabemos lo que pasó, ¿no? Con ese templo. Que fue destruido, desapareció hasta hoy. Y dice, y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Entonces fue la acusación. Y ya estaba él, este varón, Esteban, frente al concilio. Y la gente le miraba el rostro, dice, como la de un ángel. Lleno de paz, de seguridad, de tranquilidad. ¿Y sabe cómo empieza la interrogación del sumo sacerdote del Sanedrín? El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, la acusación que ahorita le acabo de mencionar en el versículo 13 y 14, que habían puesto testigos falsos diciendo que este hombre habla, dice, en contra de este lugar santo.
Entonces el sumo sacerdote le dice a Esteban, ¿es esto así? En el primer versículo del capítulo 7. Y ahí empieza su defensa. Esteban, un varón. Entonces su defensa de él empieza su sermón haciendo un resumen del Antiguo Testamento. Empieza a hablar desde Abraham. ¿Dónde estuvo Abraham? ¿De dónde lo llamaron? Dios lo llamó, dice, desde Mesopotamia y lo llevó a un lugar llamado Harán, y ahí estuvo. Y le hizo promesas y él creyó. Y así, vemos que Abraham nunca tenía un lugar fijo. Le está diciendo a los judíos, al concilio, está diciendo que Abraham así vivió. Nunca tuvo nada, solamente la única propiedad que él tuvo fue de haberse comprado una sepultura. Pero después siempre ha sido errante. Entonces los judíos decían, nosotros los judíos tenemos acá nuestro lugar, aquí no puede venir nadie con otra idea, más que solamente la ley de Moisés, y acá está nuestro templo. Entonces le hizo ver que la tierra, que las posesiones no es lo más importante. Esa era su defensa de Esteban. Le decía al concilio, no es lo más importante las cosas que debemos tener acá, sino lo más importante es que Dios esté en nuestro corazón. También le hizo ver que durante ese periodo de tiempo Israel siempre ha rechazado a los profetas de Dios. Cuando venían de parte de Dios y decían, tenía palabra de parte de Dios, entonces ellos han rechazado siempre. Y así ha sido. Y después continúa con la historia de Moisés, igual como Dios obró, porque ellos se hablaban y se vanagloriaban por el tema de Moisés. Y entonces dijeron, Moisés también fue así. O sea, él empieza a contar cómo fue Dios le separó, le tuvo ahí 40 años en Egipto, fue criado de la mejor, con el mejor conocimiento, y fue creciendo en conocimiento, y después él sale cuando siente el llamado. Sale de ahí y se va a un lugar desierto. Porque cuando él estuvo en Egipto defendiendo a un esclavo que estaba siendo maltratado, y mira, y al día siguiente, los mismos judíos, esclavos, le acusan a Moisés. ¿Quién te llamó a ti para que seas nuestro juez? O nuestro salvador. ¿Quieres matarme a mí así como mataste al esclavo el día de ayer? O sea, al capataz, al egipcio el día de ayer, le dijo. Inmediatamente por eso él tuvo que salir de Egipto. Y se quedó 40 años. Y de ahí Dios le llama y se le presenta el ángel igual, para que libere al pueblo de Israel, que estaba de esclavos más de 400 años en Egipto. Entonces Esteban hace una historia rápida así, prácticamente casi de toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, para llegar hasta Jesús. Que también los profetas venían, entonces venían Mesías de la descendencia de David, o sea, él va contando. Y es lo que vino ahora, y estuvo con nosotros aquí. Entonces ya usted se puede imaginar, los judíos, el concilio, los 71, ahí y adelante parado, el acusado, este varón de Dios, Esteban. ¿Se da cuenta? Entonces ellos decían que el templo era para ellos tan importante porque ahí moraba Dios. Él les muestra que Dios no mora en los templos. Dios no mora, dice, en lugares construidos con manos de hombre, sino que Él mora en el corazón, quiere morar en tu corazón, quiere morar en mi corazón. Así les está diciendo al concilio este hombre, Esteban. Le está hablando. Dios quiere ser real en la vida de cada uno, en el corazón de cada uno. Entonces, vemos que su argumento, su sermón, un sermón bien estructurado, bien elaborado, donde ellos fueron confrontados. Todos los integrantes del concilio fueron confrontados con sus conciencias, con sus corazones, poniendo al descubierto su pecado de orgullo, de altivez, y también de mentira, que dice que adoraban a Dios, pero no lo hacían así, porque tenían intereses muy personales. Entonces ahí fue donde salta este tema.
de la acusación de un tema que quiero hablarles hoy, la característica de un cristiano valiente. Quiero que leamos 2 versículos más, pero antes de leer el versículo quiero que me acompañes en una pequeña oración. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de leer tu bendita y santa palabra. Una vez más te ruego y te pido que tomes control de nuestras mentes y de nuestros corazones y nos muestres las verdades espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor. Toma control, Señor, de cada uno de nosotros. Que ninguna perturbación, ninguna distracción esté en este momento, porque tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a toda verdad. Oramos así en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Hechos capítulo 7, el versículo 55 y 56. Características del cristiano valiente. Hice una pequeña introducción, un poquito extensiva, más o menos para ir al contexto. Estamos en el capítulo 7. Vemos aquí que Esteban está siendo acusado, está siendo juzgado, está frente al concilio, lleno ahí el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes eran los estudiosos, los teólogos, los conocedores de la ley, los predicadores de ese tiempo. Entonces, vamos a cada uno de sus Biblias. ¿Qué dice Hechos? El capítulo 7, versículos 55 y 56. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Así empieza, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estos son casi los versículos finales de este capítulo. Aquí es donde se desata la ira, el odio de estos integrantes del concilio. Usted se puede imaginar. Por eso es que vamos a ver ahora cuál es la característica de un cristiano valiente, de un discípulo valiente. Entonces, la característica es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del discípulo. En este caso, el poder del Espíritu Santo en Esteban. Ese tipo de poder debemos anhelar y debemos tener. Nuevamente, el versículo 55, que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y dijimos hace un rato, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo es dejarse guiar por Dios. Que Dios tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestras emociones. Todo nuestro corazón está siendo guiado por Dios. Es estar lleno del Espíritu Santo. Ya no hago yo las cosas según mi parecer o según lo que yo pienso, sino que las hago dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por la palabra de Dios. Porque la función del Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad y va a ser nuestro consolador. Va a estar con nosotros siempre, todos los días. Entonces, si tú estás guiado por el poder del Espíritu Santo, así como Esteban, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener toda esa actitud. Donde ves un gran problema, no vas a ver problemas, sino vas a ver la obra de Dios. Vas a ver el obrar de Dios. Porque ¿qué hacemos hoy en día, por ejemplo, cuando tenemos una dificultad? Hay una gran desesperación. Estamos ya como que ya desfallecemos. Escúcheme una cosa. Usted y yo
Usted va a morir cuando Dios lo permita. Porque la vida que usted y yo tengo no me pertenece, no te pertenece, no es tuyo. Ni siquiera el cuerpo que usted tiene es suyo. La vida que nosotros tenemos es de Dios, de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Muchas veces nosotros nos creemos tan arrogantes y pensamos que nosotros somos dueños de nuestras vidas y que podemos hacer las cosas con nuestra vida lo que queramos. No estamos para malgastar nuestra vida. Si bien es cierto, muchos de nosotros en la vida vieja, en la vida pasada, hemos malgastado nuestra vida. Y que realmente es una pena y es una vergüenza muchas veces. Pero nosotros debemos ser valientes y reconocer a Jesucristo y recibir nuestro corazón y ser una nueva persona. Dios nos da oportunidad a todos. Él no hace acepción de persona. Algunos dicen, el otro día hablaba por teléfono y decían: no creo que Dios me haya perdonado de todos mis pecados. Primero de Juan dice 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tienes que creerlo, por fe. Porque Jesucristo pagó en la cruz por ese pecado, por todos los pecados que se ha cometido. ¿Se da cuenta? Él en la cruz dijo: cancelado es. Está cancelado. Es cierto que el diablo te va a acusar. Tu conciencia también. Pero tú tienes que decir en el nombre de Jesús que tú ya estás perdonado. Que tú ya perteneces al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vive en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Toda la maldad pasaron. No significa que quizás no vaya a tener consecuencias en tu vida. Sí, seguro que sí. Te seguirá por un tiempo la mala conciencia. O tendrás que asumir las responsabilidades de las acciones que se ha tomado. Pero recuerda que ya no eres tú, sino que Cristo viviendo en ti. Entonces cuando tú tienes una vida así, ya no tendrás pena, no tendrás miedo, no tendrás temor. Pero Esteban dice: lleno del Espíritu Santo. O sea, un hombre controlado por Dios. En sus emociones, en sus pensamientos, en su hablar, en su mirada, en todo. Guiado por la palabra de Dios. Guiado por Dios. Para estar lleno del Espíritu Santo tenemos que tener esa actitud. Entonces dice: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vemos aquí el poder del Espíritu Santo. Es la característica que nos debe diferenciar de la gente. Es cierto que hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no tienen poder. Porque el poder se debe manifestar primero en uno. ¿El poder de qué? El poder de vencer las malas actitudes. Si antes teníamos actitudes que realmente nos deshonran, nos avergüenzan y nos condenan, hoy ya no. Ese poder para cambiar, para sobreponerse, es el Espíritu Santo. No es que yo con mi fuerza, con mi capacidad lo hice. No se puede. Entonces ese cambio, cuando uno toma una decisión, si ya sabe que Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Aquella persona que tiene, por ejemplo, el vicio del licor, y dice: tú no puedes, tú tienes que decir: yo no puedo, Señor, tú sí puedes. Cámbiame de este vicio. Y así, tiene que cambiar. Pero quisiera que veamos aquí qué es lo que está pasando con este hombre, Esteban. Él estaba ahí lleno del Espíritu Santo, pero vamos a ver lo que estaba alrededor de él. ¿Quién estaba alrededor? El concilio. Estos hombres del concilio no eran cualquier persona. Eran personas muy preparadas, conocedores de la palabra, que trataban de alguna forma de intimidarle y decirle para que se equivoque y pueda tartamudear y se pueda confundir para poder condenarlo rápido. No pudieron hacerlo. Si usted lee detenidamente el capítulo 6 se va a dar cuenta. Entonces, no podían distraerlo. Su mente estaba enfocada siempre
conectado con Dios, por eso hablaba con total claridad. No es que Esteban se haya preparado con un tema así unos días antes y haya preparado su oración para poder decir, no, no es así. Cuando tú eres un hombre dirigido por Dios, siempre Dios te va a guiar. Porque él cuando estaba ahí frente al concilio no estaba desesperado, angustiado para ver qué pasa, finalmente qué va a tomar, no. Si su rostro, dice, era como la de un ángel. Estaba con total paz, con tal tranquilidad, coherente con su expresión, un lenguaje calmado, apacible, deliberado, dirigiéndose, enseñando a todo el concilio, explicando en resumen el Nuevo Testamento. Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre habla de Jesucristo. Y eso les está explicando ahí. Y este suceso, este hecho, había sucedido más o menos 3 años después de que Jesús ya había ascendido, más o menos el año 36. Fíjate, mira, cómo estaban predicando los discípulos, siendo testigos de Cristo. Entonces, en esta situación, mira, empieza la persecución porque empieza a crecer la iglesia. Y este evento de este concilio, no más se repitió ya ahí. ¿Por qué? Porque Dios había permitido hasta con la actitud, o sea, hasta con la acusación que hicieron a Esteban, dándoles la oportunidad, porque cuando Esteban estuvo ahí defendiéndose, él estaba predicándole al concilio, para que ellos se arrepientan. Les estaba confrontando con su pecado. Y eso solamente puede hacer un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Hay paz, hay tranquilidad. Cuando Dios toma control de tu ser, de tu mente, de tu corazón. Entonces, vemos ahí a Esteban calmado, si usted lee la Biblia, calmado, tranquilo. ¿Cuál fue el secreto? Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 19 dice, mas cuando os entreguen, dice el Señor Jesús está diciendo acá, no os preocupéis, no te preocupes por cómo debes hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se da cuenta? Cuando tengas un problema, en este caso así como la Esteban, cuando se entreguen, no te preocupes lo que tengas que decir. Porque en ese momento, con la preocupación, tu mente se bloquea y no sabes qué decir. Pero si tú eres un hombre como Esteban, con esa característica, lleno del Espíritu Santo, entonces hay un poder en ti. Y está diciendo que el Espíritu Santo va a hablar a través tuyo. Eso es lo que dice Mateo 10, 19, 20. Eso es lo que pasó con Esteban. Esteban estaba ahí tranquilo, firme. Él sabía lo que estaba pasando con él. Él era consciente de lo que iba a pasar, porque ya había pasado con su maestro. Ya había pasado lo que habían hecho con Jesús, igualito, con falsas acusaciones como él. Y así fue movido de un juez a otro juez, después de Herodes a Pilato, y después finalmente Pilato dijo, no encuentro ninguna falta en él, así que no es digno, lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. Pero los fariseos dijeron, no, crucifiquen, crucifiquen, crucifiquen. Finalmente sacaron de la ciudad, crucificaron. Igualito que Esteban. ¿Se da cuenta? Si usted lee el capítulo Mateo 10, desde el versículo 15 al 20, ahí va a hablar, ahí va a saber que dice que usted, si es un auténtico hijo de Dios, va a tener persecución, va a tener personas que le van a odiar, personas que le van a hacer la vida imposible. Y debe estar preparado. Y muchas veces algunos cristianos dicen, pero ¿por qué me pasan estas cosas? A mí también, un tiempo sí, estaba como que pensando, ¿por qué tienen que pasarme todas estas cosas a mí? Si yo soy hijo de Dios, yo leo la palabra. O sea, dificultades. Porque hay una falsa creencia de que porque eres cristiano, todos tus problemas se arreglaron. Sí, o sea, ya no eres esclavo del pecado. Necesita bien, perfecto. Sino que hay situaciones que el mundo te empieza a poner
como trabas. El sistema mundano, o sea, la forma como vive la gente, sin Dios, sin Cristo, sin temor, entonces hacen cualquier cosa, dirigidos por su concupiscencia, por su maldad, por el pecado, por el diablo. Y eso realmente es terrible. De eso es otro tema que vamos a hablar en otra oportunidad. Algunos dicen, yo no soy mala, no me gusta hacer las malas cosas, no voy a la fiesta, no soy un borracho. Así dicen algo. Pero tampoco voy a estar en la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita. Porque tal vez ya viste esos cristianos como son, dice. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no estás en Cristo, estás en contra de Jesús. Aunque digas que no. No lo digo yo. Le dice el Señor Jesús, te dice el Señor Jesús. Eso. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces vemos aquí al apóstol, el discípulo Esteban, tranquilo. Y en ese momento les ha dicho prácticamente el resumen de todo el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo prácticamente, con Jesús. Entonces, esa sabiduría, esa elocuencia en la forma de cómo él da su discurso, solamente puede ser obra del Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro. Y cuando tú tienes esa dirección del Espíritu Santo, o sea, nadie puede impugnar, nadie puede contradecir, no se puede. Por eso es que cuando ya nadie puede contradecir, entonces inmediatamente actúan con la violencia, así como hicieron con Jesús. Y aquí vamos a ver también que con él también hacen lo mismo. Es por eso que él, este varón, en su oración, dice al morir, dijo, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo es que una persona, sabiendo que la van a matar, tiene una actitud así, de paz, de tranquilidad? ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Puede decir así, con tanta tranquilidad, no le tomes en cuenta este pecado. ¿A quién se parece ahí? A Jesús. Porque Jesús también dijo así en Lucas 23, 24. ¿Qué dijo ahí? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Qué tal consideración y qué tanta pena. Yo realmente tengo mucha pena. Como este señor que estuve hablando hace unos días. No creo que me haya... ¿Cuántos años tiene? 48 años. Y he cometido muchas maldades. Así pues. Cuando uno no está en Cristo, así es. Es esclavo del pecado y no puede salir de ahí. Y a ese pesar. Pero solamente Jesucristo te puede sacar. Te lo digo yo. Y muchos cristianos también te lo pueden decir. Que solamente el poder de Jesucristo te puede sacar de esa esclavitud, donde uno se queda encerrado en pecado. Por eso que yo te animo a que tú tomes la decisión. El resto es obra del Espíritu Santo. Los cambios, los frutos de esa decisión solamente es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que tú cambies. ¿Por qué? Porque tú estás dejándote controlar por la palabra. El Espíritu Santo va a controlar. Entonces tus frutos van a ser otra clase de personas. No como esas personas que dicen que son cristianas y siguen andando en pecado. Siguen en borrachera, siguen en fornicación, siguen en adulterio. O sea, igualito es. Además, Dios es amor, Dios no va a perdonar. Ese, déjame decirte que no es cristiano. No es un cristiano. Un verdadero cristiano se llena, anhela estar lleno del Espíritu Santo. O sea, anhela obedecer. Porque el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Ahí está. Entonces, un hombre que está lleno del Espíritu Santo puede decir tranquilamente, porque tiene el poder del Espíritu Santo, no le tomes en cuenta este pecado.
¿Y qué es lo que hizo ahí delante de los acusadores en el concilio? Dice, se arrodilló, dice, para hacerles ver cómo se debe orar. Se arrodilló. ¿Cuándo oras tú, te arrodillas? Él lo hizo. Él les dijo, así se debe orar. Se arrodilló. Y luego oró en voz alta. En ese momento, el tumulto, el bullicio de la gente ahí, de los acusadores. En voz alta dijo. Vemos que hasta su último aliento de vida lo usa. El último aliento. Orando, clamando. O sea, el último aliento de nuestra vida tiene que ser siempre para agradecer, para clamar a Dios, para glorificar el nombre. Vemos ahí que él clama, pidiendo, dice, que su asesinato no sea considerado, dice, contra los perseguidores. Señor, por favor, que lo que me van a hacer no los tengas en cuenta. A todos estos, la concilio. Delante de él. Entonces, tener el poder del Espíritu Santo, si tienes el poder del Espíritu Santo, así como Esteban en ese momento, vamos a ver cuál es el resultado. Si tienes el poder del Espíritu Santo, tendrás, ¿qué cosa? El consuelo de Dios. ¿Y cuál es el consuelo de Dios? ¿Cuál es el resultado de tener el poder del Espíritu Santo? El consuelo de ver a Dios. En este caso, el consuelo de Esteban, ¿qué cosa fue? ¿Qué vio Esteban? El versículo 56. Dice así. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos. ¿Y a quién? Al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cualquier situación, por más adversa que sea, siempre vas a ver el obrar de Dios. El resultado de estar lleno del Espíritu Santo es el consuelo del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el consuelo de Esteban? El consuelo de Esteban fue que él vio al Señor Jesús. Y el propósito, en este caso del Espíritu Santo, fue que Esteban sea consolado. Porque estando en ese proceso de juicio del concilio, entonces él podía entrar en una situación de descontrol. Pero aquí vemos que no. Que el Espíritu Santo consoló y que Esteban sea feliz en ese momento. ¿Por qué? Porque había visto a Jesús, que está a la diestra de Dios. Él había visto. Entonces, él está en una situación difícil, triste, terrible. Pero vemos que el Señor Jesús se identifica con sus discípulos siempre. Con los discípulos, o sea, con los testigos. O sea, él siempre está ahí. No es que él está allá sin control y que no puede hacer nada. Sin embargo, él siempre está atento al clamor y está mirando todo lo que está pasando aquí con nosotros. Porque él dijo en Mateo 28, 18, el Señor Jesús dijo, el Señor Jesús se acercó diciendo a los discípulos, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión también que nos ha dejado. Y nos ha dicho que no vamos a estar solos. Y vemos aquí una vez más en la situación de Esteban que el Señor Jesús estaba ahí. Estaba mirando. Él estaba atento. Entonces Esteban estaba contento, estaba feliz en ese momento. Por un lado, quizás triste, porque los judíos de su raza, de Esteban, no querían arrepentirse, no querían recibir a Cristo, no querían obedecer al Señor. No le habían recibido al Mesías que Dios había enviado como hijo de Dios para redimir al pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una situación de sufrimiento siempre va a haber. Complicaciones para un testigo fiel
a uno que está lleno del Espíritu Santo siempre. Porque en Mateo 5, 10 dice, bienaventurados, ¿qué cosa? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está diciendo claramente, el reino de los cielos son para aquellos que realmente tienen esa situación, esa condición de persecución. Como dije al principio, quizás no es una persecución como en otros países, pero hay situaciones de otra forma. Ataduras, hay pecados ocultos, situaciones complicadas que puede estar viviendo. Pero tú necesitas ponerte a cuenta con Dios. Si este es tu caso, tienes que ponerte a cuenta con Dios. No puedes dejar más tiempo. Si no, tienes que venir a Él. San Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Esto no es lo que muchas personas dicen respecto al cristianismo. Que venga a hacerte cristiano y todos tus problemas se arreglarán. Y algunas personas se acercan a Cristo considerando como que un amuleto al Señor Jesús. Y eso realmente es una pena. Porque uno tiene que venir al Señor Jesús con convicción de pecado y con la necesidad de que nosotros seamos perdonados y recibir la gracia que viene de parte de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, el punto más resplandeciente para Esteban en ese momento, el consuelo de Esteban, fue que vio a Jesús, que le estaba mirando. Y eso fue el problema para todo el concilio. Ahí fue donde que ya empezaron a gritar y no quisieron escuchar, se taparon los oídos, indicando que eso era blasfemia. Porque para los judíos, para los religiosos, para los fariseos, para los del concilio, el Señor Jesús siempre dice, para ellos ha sido realmente un impostor, que no fue el Mesías, el enviado. Siempre, porque Él ha venido, les ha confrontado con su pecado. Y así hoy en día la gente vive. Cuando es confrontada con su pecado, muchos no aceptan, te contradicen, son capaces inclusive de hacerte daño. Así como a Jesús, Él fue odiado, Él fue maltratado, fue perseguido y fue crucificado. Hoy en día hay así gente. El Señor Jesús le dijo que eran idólatras. Ellos pensaban que teniendo el templo y la ley, eso era lo máximo que tenían que hacer. Escuchar la palabra de Dios, que la ley de Moisés y además su templo. Ellos adoraban el templo. Hoy en día también es así. Hay mucha gente que solamente los días domingos se acerca a Dios. Se alistan para ir a la iglesia. Y el resto de la semana son otra persona. Eso se llama idolatría. Dios no está ahí nomás. Dios está en todo lugar. Y Dios quiere estar en tu corazón. Ese es su anhelo de Él. Que no solamente de boca nada más te muestra como que eres hijo de Dios, sino en tu ser, en tu corazón, con tus acciones, con tu forma de ser. Que se evidencien los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo en ti. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, como conclusión, ¿quieres ser realmente un cristiano o un discípulo, un testigo de Cristo, valiente y lleno del Espíritu Santo, así como Esteban? Si es así, si es que tú quieres ser así, déjame decirte lo que tienes que hacer. El Señor Jesucristo tiene que ser real en tu vida. Tú tienes que ser un cristiano real. Que la gente se dé cuenta que tú no tengas que decir nada. Simplemente cuando la gente te ve o la gente habla contigo, sepan que realmente tú eres un cristiano. Porque así como cuando
Vimos a Pedro y Juan cuando ellos eran realmente juzgados en el Sanedrín. ¿Te recuerdan? Sabían que habían estado con Jesús. ¿Ves a cuenta? O sea, ellos no estaban diciendo, yo estaba con Jesús, simplemente estaban predicando. Y la gente está dando cuenta que su forma de hablar, su forma de ser, se identifica con Cristo. Y realmente el Señor Jesús debe controlar tu mente, tu corazón, tu mirada, tus pies. Él debe guiar tus pensamientos. Es una dependencia total del Señor Jesucristo. Y así podrás tener una vida de poder y de victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos has hecho ver que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestro caminar, todo sea guiado por el Espíritu Santo, por tu bendita palabra. Perdónanos porque muchas veces no hemos actuado así. Hemos tomado decisiones y hemos hecho algunas cosas a nuestra manera. Perdónanos por eso. Perdónanos también porque nosotros no hemos confiado en ti. No hemos confiado en tu palabra, en tu promesa. Hemos actuado así como estos del concilio, como un idólatra. Perdónanos por eso. Y aquí en adelante te pido, Señor, que tomes control real de nuestro ser. Que tú seas real en mi vida y en la vida de cada uno de los que te escuchan y quieren. Así mismo te pido por cada uno de los que está en este momento dudando. Pongas tu mano poderosa sobre su corazón y sean confrontados y vengan al arrepentimiento. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tú seas glorificado. Tú seas honrado. Tú seas alabado en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, amigo, por tu sintonía. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma santidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo
sacrosanto, que victorioso rendía tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio lleva.